Bueno, te queremos dar la bienvenida, Rebeca. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Como sabes, pues estamos llevando a conocer a todos aquellos emprendedores hispanos que están llegando a Madrid y que de alguna manera pues quieren emprender. Como conocer un poco de tus inicios, saber de dónde eres y cómo has emprendido aquí en España. Pues Rebeca Pinto tiene una historia realmente impresionante. ¿De dónde eres, Rebeca? Bueno, yo soy de Venezuela, del estado Yaracuy, y allí, pues en mi ciudad natal no hay universidades. Tuve que irme a estudiar a Valencia, en donde están mis tíos, y tenía familiares allá, y me gradué de abogada en la Universidad Arturo Michelena, en Valencia. Y bueno, allí tengo también un tío que tiene un despacho jurídico y trabajé todo lo que fue la carrera, o sea, las prácticas y todo con mi tío, ¿sabes? En el despacho. Y bueno, una vez de que me gradué de abogada en Venezuela, ejercí como defensor público de presos en penal ordinario. Estuve un año y después de la crisis, lo que pasó en el 2017, pues tuve que emigrar, como muchos venezolanos que tuvimos que emigrar por la crisis política y económica. Y bueno, decidí España porque mis abuelos maternos fueron canarios, y entonces como que tenemos la sangre de migrantes en las venas, y mi abuelo por parte de papá también es colombiano. Entonces, bueno, tuve una de las cosas favorables de que tenía la nacionalidad española desde muy pequeña y decidí emigrar a España. Emily, en común tenemos los tres que los tres llegamos a Tenerife, Sí. Porque de alguna u otra manera emigramos en el mismo año, pero en diferentes fechas. Cuéntame cómo te fue en la isla, que yo amo. Yo vivía en Adeje, me encanta, tuve 7 años viviendo allá. Pero bueno, cuando uno quiere progresar o de alguna u otra manera, yo que tengo una hija mayor, quiere ir para la universidad, a veces la isla se nos queda un poquito pequeña. Claro. Por eso decidimos venir a Madrid. ¿Cómo fue tu caso? ¿Cuándo decidiste? ¿Qué hiciste en Tenerife para conocer un poquito cómo te acogió la isla y por supuesto tus familiares? Y después el paso de venir a Madrid. Bueno, yo llegué justo cuando llegué a Tenerife, me recibió una prima y yo solamente contaba con $180 en el bolsillo, ¿sabes? Que fue con lo que llegué, y cuando los cambié, que es algo que me dejó marcado, o sea, me quedé con 100 euros al cambio. Sí, de porque dólares es menos. a euros es menos. Y bueno, mi prima me recibió, y en Tenerife, como es una isla que se dedica a lo que es a la hostelería y al turismo, estuve trabajando limpiando baños, trabajé en un parque acuático, trabajé también de camarera, trabajé también en un 24 horas, toda la noche de 12 a 8 de la mañana atendiendo, así en un supermercado, que en Tenerife hay muchos de 24 horas. Sí, sobre todo en el sur de la isla, ¿no? Claro, sí, viví en el sur. Y una de las cosas que decidí convalidar mis estudios aquí en España después de la pandemia, como estábamos comentando. Ay, horrible, la pandemia fue súper duro. Me comentaste que tú también te quedaste sin trabajo. A mí también me pasó. Muchísimas personas en pandemia en Tenerife nos quedamos sin trabajo. ¿Cómo fue esa pandemia para ti? ¿Cómo la pasaste? Porque fue complicada. Allí, o sea, yo soy muy creyente, y una de las cosas, o sea, yo le decía a Dios, yo trabajaba limpiando baños, y yo, Dios mío, dame una señal para que yo vuelva a retomar mis estudios, porque muchas veces cuando emigramos olvidamos de que, bueno, yo no quiero estudiar porque no tengo tiempo, tengo que trabajar. Pero bueno, cayó la pandemia, me quedé sin trabajo, y allí decidí pues traerme todos los documentos desde Venezuela, porque tienes que traerte todo el expediente académico, el título apostillado, las notas, la carga horaria, y eso lo hice en el momento que estuve en la pandemia sin trabajo. Entonces mis familiares desde Venezuela me ayudaron. Pasé más o menos un año tratando de traerme la documentación. Bueno, ya tengo a mi madre, y ella me ayudó con todos los trámites de la GTU. Y bueno, cuando ya me traen la documentación, que pasa la pandemia, yo encontré un trabajo de asistente administrativo en Tenerife, en lo que era en ventas de prevención de riesgos laborales, de los paquetes de prevención de riesgos laborales, pero era una media jornada.
Y bueno, como tenía que convalidar mis estudios y la universidad, o sea, el año de la universidad me salían 6.000 euros, todavía lo recuerdo. Y yo ganaba 5.800 euros anual, como en la media jornada. ¿Cómo hiciste? Bueno, allí, o sea, en las noches encontré un trabajo en donde me quedé de interna. Cuidaba a un señor, a un adulto mayor, ¿vale? Y necesitaban a una persona que se quedara en las noches con el señor, y yo en las mañanas iba y trabajaba como administrativo. Y entonces así pude ahorrar para pagar la matrícula y me financiaron la universidad. ¡Wow! Sí. Lo que es la homologación del título de abogado no lo homologan, se hace una convalidación parcial de los estudios extranjeros, entonces tienes que volver a estudiar, sacarte el grado en Derecho y bueno, después tienes que hacer un máster de acceso a la abogacía o a la procura y después tienes que hacer una prueba de estado. ¿Pero lo lograste? ¿Lo logró? Sí, justamente estaba pensando que al final del video le vamos a dejar un paso a paso de qué debe hacer una persona que está bien sea en Venezuela o en cualquier otro país de Latinoamérica, que ha sido graduado, como el caso de Rebeca, en Derecho, ¿verdad? Que es abogado, el paso a paso que debe hacer para poder venir a España y qué debe hacer para homologar parte de sus estudios y una vez acá, pues emprender esa carrera. Claro, ¿no? Sí, le ayudamos en todo el proceso, ¿sabes? Bueno, yo también tuve una gran ayuda de un amigo que ya tiene su despacho aquí consolidado, que él me dijo, Rebeca, tienes que trabajar y tienes que estudiar en las noches y hazlo por internet. Entonces lo hice. ¿Es online? Sí, tú tienes, o sea, la opción de hacerlo presencial en las universidades públicas o privadas, pero también lo puedes hacer. Hay una universidad que es la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, wow, y te da esa que es 100% online, y así lo hice. Después que estabas en Tenerife, ¿cuándo decides venirte a Madrid? Vale, yo aquí, bueno, aquí vive mi esposo, ¿vale? Nosotros fuimos novios en el colegio y bueno, aquí después esas relaciones en pandemia que se volvieron. Se afianzaron. Sí. Se retomaron. Sí, se retomó. Hasta donde lo dejaron. Sí, entonces, bueno, él me invitó a que me viniera para Madrid, que aquí había mucha más campo laboral, ¿sabes? Habían más oportunidades. Y bueno, me vine y me casé aquí en Madrid. ¡Wow! ¡Qué bien! Sí. El amor colegial revivió en Madrid. Sí. Cuéntanos ese paso de venir a Madrid y ya, ¿cómo te sentiste al ya tener todos tus papeles? Y ahorita podemos contar contigo, porque de alguna u otra manera tener un abogado que habla como el mismo idioma, porque a ver, en España se habla español, pero a veces nosotros tenemos coloquismos o cosas o la manera de abordar temas específicos. ¿Cómo llevas esa parte de la legalización? Porque nosotros llegamos, tengo muchos paisanos que llegan y no están legal. Claro. Y es uno de los temores que tienen. Entonces, háblanos un poquito de ese tema de regularización. Tengo entendido que está por venir una regularización, no hay fecha todavía, que se va a poder hacer el trámite más rápido. Para todas las personas que nos están viendo, ese milagro que está así a la puerta, para que los expliques un poquito a la cámara. Claro, una de las cosas, o sea, como mis lemas, es las decisiones que tomes hoy, cada día tenemos que decidir qué es lo que queremos ser mañana. Entonces ahora hay una súper gran oportunidad que pasa una vez cada 20 años, en donde hay una regularización extraordinaria a todas esas personas que se encuentran de forma irregular en España. Que es una de las ventajas que tienes hacerlo con una persona que hable tu mismo idioma, o sea, los coloquismos, las tradiciones. Te vas a sentir acompañado en todo el momento. Yo siempre le digo a mis clientes que yo soy como una mamá, o sea, me gusta hacerle el seguimiento, llevarlo, no es nada más el tema que viene ahora la regularización, porque esa residencia va a tener nada más un año. El año que viene tienes que hacer una modificación, no, es una modificación. Vale. Entonces todo eso a mí me gusta llevar a la gente de la mano hasta que obtienen su nacionalidad española, ¿sabes? Porque siempre nos podemos perder en el camino, pasan situaciones, pero si tú tienes un abogado o un profesional de confianza,
¿vale? Es importante, ¿sabes? Tenerlo y que es como un médico de cabecera. Me duele la cabeza, yo, toma. Paracetamol. Aquí está el paracetamol. Y eso, y bueno, otra cosa también que es súper importante, ahora mismo también hay como en tantas redes sociales, tanta información y desinformación. Y por eso es importante también revisar de que el profesional a quien tú le dejes tu vida migratoria esté colegiado, esté dado de alta Hacienda, o sea, que cumpla con los requisitos en la ley, porque muchas veces te dicen, no, yo soy abogado, pero eres abogado en Venezuela, pero no está colegiado. Pero tienes que hacer todo esto para tú poder ejercer la abogacía en España, ¿sabes? ¿Cómo hago? Llegué, no tengo dónde empadronarme. Vivo en casa de una amiga, no me puedo empadronar y de alguna u otra manera uno de los requisitos que siempre sé que son básicos es comprobar el tiempo que tienes en España. De hecho, es uno de los principales problemas que a veces se ven las personas para poder adquirir de alguna u otra manera la residencia o comprobarlo. ¿Qué vías tú le puedes explicar a las personas que nos están viendo que a lo mejor están un poquito bloqueadas y estamos hablando fuera de cámara que hay diferentes opciones para ver si nos las puedes decir? Claro, o sea, primordial cuando tú llegas aquí a España, lo fundamental es que te tienes que empadronar. O sea, eso es algo que tú tienes que decirle a la administración, al Estado, en dónde va a ser tu domicilio. ¿Para qué? Para las notificaciones y todo. Claro. ¿Qué sucede? Mucho, y lo que está pasando a raíz de este procedimiento, muchas personas que se encuentran irregulares y vulnerables no tienen cómo empadronarse porque no tienen un domicilio fijo. Pero existen lo que son medios probatorios, podemos probarlo. Mira, te compraste una bicicleta con tu número de pasaporte, esa factura la podemos aportar. Fuiste al médico o, bueno, aquí en Alcalá está la Casa del Socorro que ayudan a los inmigrantes. Mira, puedes enviar un correo electrónico al hospital y te mandan como el histórico de las veces que tú has ido al hospital. Tienes el bono de transporte, solicita el histórico de las recargas. Bueno, te compraste una línea de teléfono y uno va preguntando y va recabando o sea, como... Eso te sirve en caso de que no hayas podido empadronar. Claro, eso me sirve, o sea, documentos públicos o privados para presentar de que esta persona tiene tanto tiempo en España y ha permanecido en España. Genial. ¿Por qué escogiste Madrid? Bueno, ya sabemos que es porque tu esposo radicaba aquí cuando tú estabas en Tenerife. ¿Pero qué te hizo quedarte? ¿Por qué no escogiste otra ciudad para ejercer tu profesión como Barcelona, Valencia, cualquier ciudad de España, sino en Madrid? De hecho, Rebeca tiene su despacho acá en Alcalá de Henares. Estamos en Alcalá de Henares. Bueno, existe una leyenda urbana aquí en Alcalá de Henares que el que llega a Alcalá no se va. Bueno, aquí hice mi familia, creé mi familia, tengo una niña que nació aquí en Alcalá de Henares. Me encanta Alcalá para criar a mi hija. Es bellísimo, el centro de Alcalá. Tiene universidades, colegios, me encanta mucho Alcalá y también existen posibilidades o sea, hay grandes ofertas laborales, ¿sabes? Está Amazon, Inditex en Meco. Entonces fue mi mejor opción. Sí, es un nicho a nivel laboral muy bueno. Rebeca, aquí atrás tenemos la universidad, ¿no? Sí, la Universidad de Alcalá y en donde se hacen lo que son los premios Cervantes, ¿sabes? Que viene el rey y la reina de España. Y bueno, en esa biblioteca era donde yo estudiaba en las madrugadas porque la abren 24 horas. ¿Hay 24 horas? O sea, no hay excusa, era lo que estábamos diciendo. Tú eres un vivo ejemplo que se puede trabajar, se puede estudiar, se puede tener una pareja, se monta lavadora, se hace de todo. Y se cría también un niño. Bueno, porque es que además hay que decirlo, ¿no? Que cuando empezaste a estudiar, estabas embarazada en ese momento. Salí embarazada. O sea, no hay excusa ninguna. Sí, bueno, yo tengo mis oficinas aquí en Alcalá de Henares, ¿vale? Pero también puedo agendar lo que son citas online, ¿vale? Si la persona está en cualquier punto de España como en cualquier parte del planeta, ¿vale? Porque también tenemos lo que son muchas personas interesadas en venirse como estudiantes o como nómadas digitales, personas que quieran convalidar su carrera, que son abogados en México o en Perú o en Chile y quieran venir a estudiar aquí, también lo podemos hacer de forma online, ¿vale?
y ayudarles en todo el proceso y en la preparación del expediente para que esa persona pueda estar de forma regular aquí en España y pueda estudiar, o sea, un poquito de lo que es mi experiencia, llevarles a esas personas para que el camino no sea tan difícil, ¿sabes? También tengo, o sea, colaboraciones con centros de formativos, ¿sabes? Si la persona se quiere venir a hacer un máster en enfermería o quiere hacer un máster en mecánica, electricidad, también tenemos una red de apoyo allí con los centros de formación que deben de estar registrados, cualificados y reconocidos para poderse venir a estudiar aquí. Lo ayudamos en eso también. Porque la gente no entiende que para hacer el trámite migratorio necesitan pagar todo el año. Háblanos un poquito de eso y lo que les puede acarrear a las personas que no lo hacen así. Claro, es uno de los requisitos fundamentales para hacer lo que es la visa de estudiante o la estancia de estudios por larga duración, que tengas lo que es un seguro médico privado de salud que sea equiparable con la sanidad pública española, ¿vale? 5 pagos, tiene que tener la duración de toda tu estancia aquí como estudiante. Repatriación, que es importantísimo. Y la repatriación, ¿vale? Muchas veces creen que pagándola por cuota, ¿vale? La oficina o extranjería no se va a dar cuenta, pero ya están exigiendo lo que es el pago total, ¿sabes? No, y nosotros yo como asesora de seguros, haces la póliza y automáticamente te hago el certificado para que tú se lo puedas dar a tu gestora, ya sea a la persona que te está gestionando, la abogada en tal caso, para que tú ya tengas ese requerimiento y no tengas ningún tipo de problema. Claro, exacto, es que tenemos que presentar la póliza, el certificado de aseguramiento, ¿vale? Y todo eso lo pide extranjería, por eso es necesario asesorarse antes de venirse, ¿vale? Para que la persona prepare todo su expediente y no cuando esté aquí los 30 días como turista vas a hacer todo, no. Antes, o sea, un camino previo tenemos que hacerlo para asegurar, ¿vale? Que esa resolución sea favorable. ¿Tu rama específica dentro del derecho cuál es? Derecho de extranjería y derecho laboral. ¿Cómo pueden hacer todas aquellas personas que son abogadas en sus países y que quieren venir a España y de alguna manera quieren comenzar ese camino en el derecho en España? Vale, el requisito fundamental es que debemos de tener lo que es el expediente, ¿vale? Académico. ¿De qué se compone ese expediente académico? Tu título debe de estar apostillado y legalizado por las autoridades, ¿vale? De tu país, las notas certificadas, apostilladas y legalizadas, la carga horaria, ¿vale? En donde aparezcan todas las materias que viste en tu país de origen en esa carrera universitaria. En el caso de derecho, ¿vale? No se homologa, ¿vale? Porque no es una carrera que esté regulada. La mía sí, periodismo, tenemos que averiguar. Es una equivalencia, ¿vale? Los periodistas hacen lo que es una equivalencia. No me toca estudiar, y eso que a mí me gusta. Pero siempre es bueno para actualizarte, como te decía ayer, tienes que actualizarte y es interesante, ¿sabes? Con las nuevas tecnologías, bueno, pero ya me perdí. Un máster por lo menos sería bueno. Vale, una vez que tenemos lo que es el expediente académico, ¿vale? Se puede realizar, en el caso de derecho, una equivalencia parcial de tus estudios extranjeros o la convalidación parcial de tus estudios extranjeros. ¿Qué lo puedes hacer? Directamente ante una universidad pública o privada, ¿vale? Y ellos te van a decir qué materias tienes que volver a cursar. ¿Qué sucede? Después de que tú te gradúas en Derecho, ¿vale? Tienes el grado en Derecho, eso no te hace abogado, ¿vale? Tienes que hacer, por ley, lo deben de hacer todos, si tú quieres ejercer la abogacía, tienes que hacer un máster habilitante, que ahora es el de abogacía y procura. Porque aquí existe la figura del procurador, ¿vale? Que es diferente en Venezuela. En Venezuela no existe esa figura. Y bueno, después que culminas el máster y culminas las prácticas, tienes que hacer una prueba de estado, ¿vale? Y esa prueba de estado son 2 convocatorias anuales, una es más o menos en junio y la otra en noviembre, ¿vale? Para que allí, o sea, te dan el título de abogado, que estás habilitado, y después tienes que ir al colegio de abogados de tu circunscripción para colegiarte como abogado, y allí es a partir que puedes ejercer como abogado.
correo electrónico, WhatsApp, TikTok, Instagram, todas las redes sociales donde te pueden contactar las personas que nos están viendo. Vale, por WhatsApp se pueden comunicar conmigo directamente o llamándome a través del 687-20-2499, ¿vale? Y tengo todas las redes sociales, me buscan como Rebeca Andreina Pinto Camacho, ¿vale? Igual te los voy a pasar los links para que las personas puedan agendar, o si necesitan cualquier ayuda o resolver cualquier duda, yo estoy aquí para ayudarles. Bueno, muchísimas gracias, Rebeca, por estar aquí. Gracias. En este episodio de Emprendedores Hispanos en Madrid. Y bueno, vénganse, que sí se puede. Claro que sí. Claro que sí, Rebe. Adiós. Adiós.